Hola, bienvenido, bienvenida a Proyecto Humanidad Simplemente Feliz con tu amigo AQ4S, el doctor Ajax Cuánalo, en este programa de los focos rojos del ego. ¿De dónde viene toda esa historia? Esta historia viene de que estaba yo con mi querida odontóloga, Melinda Araujo, en Celaya, y platicando con ella me dice, bueno, ¿y cómo voy a distinguir yo las cosas del ego? Y, y de repente empezó a fluir información que dije, bueno, ahí están, y se los pasé. Y pues lo quiero compartir contigo para que sepas cuáles son los focos rojos del ego. Primero, antes que nada, tenemos que determinar qué es el ego. El ego es el conjunto de etiquetas que la sociedad, la humanidad nos pega y nosotros las permitimos. Entonces, el ego, por ejemplo, el simple hecho de nacer en un lugar, pues bueno, ya te da un ego. El que si eres mexicano, que si eres colombiano, que si eres ecuatoriano, que si eres español, de donde seas, ya tienes un ego, porque ya tienes un prototipo, un estereotipo que cubrir. Este, eh, la familia, que si los Martínez Bustamante o los Echegoyen o los bueno, o Yaguren o lo que tú quieras, son de tal o cual forma, tienen un estereotipo, eso forma parte del ego. El ego de género, si tú naces con un género masculino, pues bueno, ya tienes un prototipo de cómo se comporta el género masculino. Y al revés también, ¿no? El femenino también tiene su prototipo, su estereotipo, y todo eso va formando el ego. Entonces, estas etiquetas son las que cuando uno, por darte un ejemplo, ves un hombre que no se comporta de la forma en la que eh, tú tu ego te dice que se tiene que comportar un hombre, el estereotipo que tú tienes, pues bueno, eso te va a causar ciertos focos rojos. Esos focos rojos los vas te van a poner, te van a erizar, ¿no? Entonces, aquí la cuestión importante es cuáles son esos focos rojos que nos permiten saber que vienen, que son reacciones del ego. Bueno, para no, irnos rapidísimo, el miedo. Cuando uno siente miedo, es el, este, una reacción del ego, o sea, no viene de tu ser superior, sino viene del ego. ¿Por qué tienes este miedo? Muchas veces es porque tú tienes el estereotipo de que si caminas por una calle oscura, te va a salir un maleante, te va a partir un rayo, o lo que tú quieras. Ese es el miedo es el temor a un peligro real o virtual. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, en ocasiones el ego nos sirve para que ese miedo nos diga que si sale una persona que tiene una facha de maleante, pues bueno, nos cambiamos de acera o de plano nos regresamos o ya le buscamos, ¿no? El miedo, ese ego nos sirve, pero la mayoría de todos los miedos los tenemos dentro de nuestra cabecita. Que si me pongo una racada, me voy a ver bien homosexual y el homosexual está fuera de mi contexto del prototipo de mi ego, pues bueno, entonces ese miedo es verdadero o virtual, pero es un miedo, es un temor, es un peligro que no existe. El segundo, entonces cuando tú tienes miedo, rápidamente revisa, es tu ego. Si yo camino por una calle oscura, solo sé que no hay luz, pero confío en mi ser superior, que si me va a pasar algo, me va a pasar algo porque lo necesito, no por otra cosa. Y porque lo tengo programado ya en mi línea vital. Pero bueno, eso ya es otro tema. La carencia. Cuando nosotros sentimos carencia, estamos actuando desde nuestro ego.
esta carencia, ya sea afectiva, económica, material, de cualquier tipo, siempre viene del estereotipo. O sea, por ejemplo, un médico guapo, elegante y distinguido como yo necesita andar en un Mercedes-Benz. Entonces yo estoy carente porque no tengo un Mercedes-Benz y porque mi ego me dice que ese es el tipo de auto que yo tengo que mostrarle al mundo para demostrar mi estatus. Entonces, esa carencia, ese sentimiento de carencia me está avisando, hey, güey, es tu ego. Cuando tú entiendes que tú no necesitas ese Mercedes-Benz para ser un ser valioso, un ser de luz, pues bueno, entonces estás venciendo al ego. Otro foco, la culpa. La culpa, cuando nosotros nos sentimos culpables por hacer tal o cual cosa, porque se ofendió la otra persona sin haberlo querido hacer, y si lo hicimos, el, pues bueno, no necesariamente fue dirán en mi pueblo, por las ganas de chingar, sí, ¿no? Porque así estaba planeado, porque así era el pacto de almas. No buscabas tú ofender, simplemente se ofendió, porque las ofensas pueden ser verdaderas, cuando en realidad quieres chingarte a alguien, este, una virtual que haces algo y la otra persona se ofende porque su ego le dice que se tiene que ofender, aunque tú no hayas tenido la intención. Y por omisión, porque tú no haces algo que la otra persona, dentro de su ego, cree que tú tienes que hacer. Entonces, cuando tú tienes esa culpa, es diferente a tener responsabilidad. Uno se tiene que ser responsable de todo cuanto hace y dice y actúa. Entonces, cuando uno se hace responsable, dices, bueno, esto hice, te molestó, no era mi intención, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, voy a pedirte perdón, decirte, no fue mi intención, esto lo hice por esto y te pido perdón. Pero es diferente a sentirse culpable, ¿correcto? Entonces, el ego produce la culpa. Entonces, si tú tienes culpa, revisa tu ego. Ira, ira, es como el laiga, un pecado capital. La ira, cuando tú sientes enojo por alguien, que eh, actúa de tal o cual manera, esa ira es una manifestación de tu ego. ¿Por qué? Porque esa persona está actuando desde la perspectiva que es de esa persona, no tuya, y tu ego desencadena esta ira. Entonces, si yo me encabrono porque el, en el mundial ahora por el peladito ese argentino que actuó de tal o cual manera que desató la ira de todo el mundo porque se puso el guante en Sálvase a la parte, porque mostró mucha falta de respeto. Mi ego, a mí, realmente me vale un comino que haya hecho lo que haya hecho. Pero el ego de todos los demás, que lo vieron eso como un insulto, pues bueno, está más, más complicado, ¿no? Porque tiene ese ego y entonces les produce ira. Y uno, que es de los más importantes, porque es de los que no te permiten vivir en paz. Vivir en paz es vivir en amor, es vivir en el placer, es vivir en la conciencia. Pero cuando tienes resentimientos, o sea, la ira es un sentimiento, pero cuando esa ira la traes a colación cada vez más, por cuestiones pasadas, por cuestiones que igual ya se disculparon y siguen sintiéndose
sigues trayendo ese sentimiento del pasado, a eso se le llama resentimiento. Entonces, si tú cuando eras niño le hiciste trampa a tu primo para ganarles en el Serpientes y Escaleras, o más actualmente en el Xbox o en el juego que tú quieras, este, y pues bueno, ya te dijo, oye, es que tú me hiciste trampa. Sí, la verdad, sí, perdón, discúlpame. Pero la próxima vez que lo vuelves a ver, sale con que, es que tú me hiciste trampa. Pues sí, perdón, eso sucedió hace 35 años, 40 años, 50 años, o sea, perdón, perdón, perdón. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? Porque sí actué de una manera inadecuada, que no era leal, que no era legal, que tuvo esas repercusiones. Y no me hace feliz el asumir ese pasado. Pero a final de cuentas, tú ya estás consciente de que hiciste un daño, este, ganándole en el Serpientes Escaleras, o contaste mal en las cartas, o bueno, lo que tú quieras. Le hiciste trampa, metiste un gol con la mano, y con eso lograste que tu país sea campeón del mundo, y, este, y ya pides perdón, pues bueno, ya perdón, ¿no? O sea, pero la persona que trae ese resentimiento es porque viene del ego. Entonces, vamos a dejar de compartir y nos vamos aquí directamente a nosotros. ¿Cuándo debemos pensar que estamos actuando desde el ego? Cuando tenemos miedo, cuando sentimos carencia, cuando sentimos ira, cuando sentimos resentimiento y sobre todo cuando algo nos duele, revisemos si esto viene de parte del ego. Si es un hecho que no tendría por qué importarnos un catambas, y poder seguir con nuestra vida en paz. Entonces, focos, 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 focos. Para llegar a ser simplemente feliz, tienes que saber que existen estos focos. Y te deseo feliz día, feliz semana, feliz vida, y que el placer y la pasión te acompañen. Hasta la próxima. Chao.